Buenas noches a todos. Eh, bueno, antes que nada, gracias por esta invitación, aunque es un poco difícil por las actividades en la parroquia y varias cosas, pero sacamos el tiempo. Y lo mejor el título de esta tarde de reflexión, porque quiero que sea más de reflexión, que así lo tomemos como reflexión, no tanto como un tipo de educación bancaria donde vamos a escupirles muchos términos y cosas por el estilo, sino más bien que la reflexión que hoy nos llevemos sea provechosa para nuestra vida. Y les decía el título, me llamó mucho la atención porque recordé la última jornada mundial de la juventud en Panamá y de hecho la última noche, la noche de la vigilia de oración en Panamá, ya para cerrar la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa nos dio un mensaje muy bonito y de ese mensaje me voy a valer para hacer la reflexión esta tarde-noche. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en todos los meses tenemos fiestas alusivas a María. Y yo me acordaba nada más del mes de agosto, que es el más tradicional, ¿verdad? Donde celebramos que María fue llevada a los cielos. Pero viendo el misal y el calendario, el santoral, pues si nos fijamos, como les decía, podemos ver que cada mes hay al menos una fiesta a María y este mes de septiembre hay una fiesta por ahí olvidada que es la fiesta del nacimiento de la Virgen María, que a lo mejor en nuestras comunidades no se ha explotado mucho. Y también si hacemos cuentas, estamos a 9 semanas de terminar el tiempo ordinario e iniciar el tiempo de Adviento. Y en el tiempo de Adviento María es una figura muy importante. Y de ahí el tema. En María, más bien en Adviento, a María la vemos como la madre de la espera, pero no es una espera pasiva, no es, ay, aquí estoy esperando que nazca mi hijo, que va a ser redentor del mundo, sírvanme, no. Más bien María vamos a descubrir que es la mujer que sabe acoger la palabra de Dios en su corazón y la hace activa. Y aún antes de que su hijo nazca, que el redentor nazca, ella ya lo está llevando. Por eso, dos pasajes bíblicos que esta noche vamos a tratar de ver y meditar junto con el mensaje del Papa a los jóvenes en esa velada de oración en Panamá, son el pasaje de la Anunciación, el pasaje de la Visitación. Estos dos pasajes que están al inicio del Evangelio de San Lucas, de hecho, son el primer capítulo. La Anunciación está en el capítulo primero, versículos 26 al 38, y la Visitación está en este mismo capítulo primero, versículos del 39 al 47. Entonces, vamos a ver cómo María es aquella que acoge la palabra, pero la hace vida. También en este mismo sentido, en este mundo que estamos tan inmersos de las redes sociales, de hecho, la primera idea que se me vino cuando me pidieron compartir un tema fue compartir algo sobre la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. O creo que también María nos va a llevar esta noche a reflexionar sobre las redes sociales en nuestra vida como cristianos. Y permítanme iniciar entonces con este texto tan interesante que el Papa Francisco dio a los jóvenes allá en Panamá, en Metropark, el sábado 26 de enero de 2019. Ese año, el último año que tuvimos actividades regulares porque después se nos vino la pandemia. Y el Papa esa noche iniciaba su reflexión después de un espectáculo que se dio donde se daba el árbol de la vida y nos mostraban en imágenes cómo la vida debe ser sostenida por raíces, así como un árbol. Y antes también de la intervención del Papa,
se dieron varios ah, pasajes donde jóvenes fueron compartiendo su vivencia. Esa noche compartieron su vivencia una joven pareja, Erika y Rogelio, que narraban cómo ellos dieron el sí como María en un mundo donde les dijeron los doctores que su hija iba a nacer con una malformación y ellos se arriesgaron a decir que sí. Ellos no optaron por el aborto. Un joven también que daba su testimonio, Alfredo, él vio y decía cómo había logrado primero caer en la droga y después de ahí salir de la drogadicción. Y pues así se presentaron, estos fueron los dos testimonios más fuertes que se presentaron esa noche, perdón, y que le dan el marco a la reflexión que esa noche hizo el Papa. Y nos decía el Papa en esa noche, esa vida que se reflejó en la historia del árbol de la vida, es la historia de la vida de todo ser humano. Esa vida no es una salvación colgada en la nube, esperando que se descargue ni una aplicación nueva a descubrir, y tampoco es un ejercicio mental fruto de las técnicas de la autosuperación. Y es que si nos fijamos, haciendo un paréntesis a este texto que el Papa, si a esta participación del Papa esa noche, si nos fijamos, en la actualidad vemos cómo nuestros jóvenes y nosotros mismos se nos atora algo y vamos a la nube y andamos buscando información en la nube. Se quedaron afuera ya esos libros. Al decir nube estoy diciendo internet, perdón. Si alguna de las palabras que utiliza, dicho sea de paso, que utilice, perdón, dicho sea de paso, no se entiende, interrúmpanme por favor para saber o darme a entender de una mejor forma. Cuando decimos entonces nube, estamos hablando al Internet y les decía que queremos resolver todo en Internet y sí, la técnica y el avance de las telecomunicaciones nos han llevado a encontrarnos y saber encontrar las cosas más rápidamente, pero no todo se da ahí. Nos decía y nos recordaba el Papa esa noche que la vida no es algo que se da como en una app o aplicación donde nada más picamos un botón y todo se resuelve, donde tampoco se nos da un tutorial, ya que estamos tan acostumbrados a seguir tutoriales en internet. Recuerdo que una vez yo quería, cuando estaba en Colombia, quería aprender a hacer o quería ver cómo se hacía la rosca de Reyes, porque cuando uno está fuera de su país, extraña todo, la comida, todo. Y entonces era Año Nuevo. Yo dije, bueno, ¿cómo será una rosca de Reyes? Bueno, me fui a YouTube y ahí encontré un tutorial. Y eso me ayudó a hacer la rosca de Reyes en esa ocasión. Pero el Papa nos recuerda pues que la vida que Dios nos ofrece no es un tutorial. La salvación que Dios nos regala es ante todo una invitación a formar parte de una historia de amor que se entreteje con nuestra historia. Y aquí hacemos otro paréntesis a este mensaje del Papa para ir a reflexionar un poco sobre la primer cita que quiero que esta noche leamos. Y es ese capítulo de la Anunciación en Lucas 1, versículos 26 a 38. Alguien que quiera ayudarnos a leer ese pasaje de la Biblia, perdón. Yo sé que a lo mejor no les dijimos que trajeran su Biblia, pero ¿cómo estar en un programa de formación católico sin tener la Biblia al lado? No podemos entender. Entonces doy 30 segundos para ver quién levanta la mano y darle la oportunidad de que leamos este pasaje de la Anunciación. ¿Puede repetir la referencia, padre, por favor? Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38.
¿Quién ya lo tiene por ahí? Ya los hice levantarse un poquito de su sofá de confort, dejar su bebida a un ladito, Amén. ¿verdad? Ya lo tengo. Buenas Ok, noches. Alexandra Suárez, Sí, buenas noches con todos. buenas noches. Por favor, léenos este pasaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Anunciación. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Era hasta el 28, ¿verdad? 38. O 38, perdón. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra de Palabra Dios. de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Ok, este texto de la Anunciación es la base para esta primera parte del mensaje del Papa Francisco aquella noche. Y si vemos, ya al final tenemos esa frase que de hecho fue el eslogan de la Jornada Mundial de la Juventud, el sí de María, que se sintetiza en: yo soy la sierva, la servidora o la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es un sí que no es un sí directo, porque nosotros estamos en nuestro lenguaje, estamos acostumbrados a decir sí, pero muchas veces esos sí que decimos son sí que llevan rodeos. Sí, pero esto, sí, pero aquello, sí. De hecho, dicho sea de paso, como chascarrillo, en mi pueblo había un señor que le decían el sí, pero, porque siempre para todo buscaba pero. Sí, pero, sí, pero, sí, pero. Entonces, María, en esa noche que le visita el ángel, le da al Señor un sí que a lo mejor no es un sí seco, sino ante todo es un sí que se reconoce, primero, como criatura de Dios, y segundo, que se arroja en la voluntad, en las manos de Dios. Por eso, ahí el Señor a ella le plantea, a María, ese sí. Y de hecho, el Papa en esa noche le recordaba o nos recordaba a los jóvenes, que yo ya no era tan joven en ese momento y ya no soy tan joven, hace 3 años atrás, nos recordaba que el Señor es el primero que dice sí a nuestra vida. Y de hecho, si lo vemos biológicamente, nosotros somos el fruto de alguien que ganó la carrera, de ese esperma que fecundó el óvulo de nuestra madre. Iban miles, pero solo uno pudo entrar. Y de ahí nacimos nosotros.
Por eso cuando me reúno o tengo una charla con los jóvenes que andan decaídos, que se sienten inútiles, que no valen para nada, que no sirven para nada, estoy recogiendo las palabras que ellos a veces me comparten, les digo, a ver, espérame. Primero, sí valen mucho. Cuando dicen es que no soy bueno en nada y nunca he ganado nada en la vida. Perdón, pero ganaste algo. Ganaste el ser llamado a la vida, porque gracias a la unión de esas dos células existes. Si hubiese sido otro esperma el que hubiese entrado, ya no eras tú, era otro. Entonces desde ahí viene ese sí que Dios le dice a nuestra vida. Un sí que nos llama a existir y a tomar nuestra mano de Dios para recorrer el camino de la vida que desde el momento de la concepción empezamos a recorrer. Y de nosotros depende si decimos sí o no. Y en ese pasaje de la anunciación que acabamos de escuchar, Dios sorprende a María y le invita a formar parte de esta historia de amor. Esta joven de Nazaret, nos recuerda el Papa Francisco, que no salía en las redes sociales de la época. Las redes sociales de la época, pues, podía haber sido el chisme de puerta en puerta, cosas por el estilo. No, también las redes sociales de la época eran los que estaban en la corte, los que estaban en el palacio. María no estaba ahí. Ella no era una influencer. Influencer, les decimos a aquellas personas que tienen muchos seguidores en las redes sociales, llámese YouTube, WhatsApp, etcétera. Pero sin quererlo ni buscarlo, ella se volvió la mujer que más ha influenciado en la historia. Y podemos decir con confianza de hijos que María es la influencer de Dios. Y con pocas palabras se animó a decir sí. Si se fijan, no es un sí tácito, sino no es un sí formado por dos palabras en nuestro idioma, la S, la I, sino que es un sí formado en una frase. Es un sí que confía en el amor, confía en la promesa de Dios, que tiene la fuerza de renovar y hacer nuevas todas las cosas. Y es que cuando nosotros nos atrevemos a decirle sí a Dios, nos atrevemos ante todo a dejar que Dios transforme nuestro corazón. Porque dicho sea de paso, hay algo que cuando leemos el pasaje de la Anunciación, se nos pasa casi a todos. ¿Qué significaba que una mujer quedara embarazada sin marido, sin esposo o fuera del matrimonio en tiempos de Jesús? No se juntaban las amigas para hacerle el baby shower. No se juntaba la familia para darle aplausos. ¿Qué pasaba con estas mujeres? Eran destinadas a morir apedreadas. Y María tiene bien en cuenta esto, por eso le pregunta al ángel, bueno, ¿y cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Algunas traducciones también lo manejan si yo no he tenido relaciones con ningún hombre. Y es que aquí viene el primer miedo, el miedo de la vida difícil. Y es que si María decía sí, no todo iba a ser miel sobre hojuelas. No todo iba a ser, ay, qué bueno. Entonces, este sí que da María, no es un sí así como, perdón por la expresión, de una persona tontita que dice, ay, bueno, sí, no. Es un sí que dentro de la respuesta lleva sí reconocimiento de la grandeza de Dios, sí reconocimiento de la humildad de la criatura, pero también lleva algo que muchas veces lleva las decisiones que tomamos, algo de temor. Sin embargo, María no se deja vencer por el temor. El temor no paraliza a María.
El temor no deja, o más bien, el temor aquí con María no surte el efecto que surte muchas veces o que hace en nosotros. Muchas veces por temor nosotros no somos capaces de hacer el bien. Muchas veces por temor no somos capaces de animarnos a ayudar a otros. María sí tenía ese temor, estaba esa preocupación, pero se abandona en las manos de Dios. Y por eso el Papa esa noche nos recordaba que María es la influencer de Dios, porque se anima a decir sí. Y siempre llama la atención la fuerza de ese sí de María. Y recordemos, es una jovencita, no es una mujer experimentada. No se sabe la edad exacta, pero es entre adolescente y joven, o sea, va saliendo, va naciendo, va arriesgándose a tomar sus primeras decisiones. Pero la fuerza de ese hágase que le dijo al ángel fue una cosa distinta a una aceptación pasiva y resignada. Fue algo distinto a un sí como diciendo, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Era decidida, supo de qué se trataba y dijo sí, sin vuelta, sin rodeos, diríamos nosotros. Fue un sí de alguien que quiere comprometerse y de alguien que quiere arriesgarse. Y de hecho, ese sí nos demuestra que María lo da haciéndose una persona activa. Y el ejemplo lo tenemos en ese mismo capítulo, primer capítulo de San Lucas, versículos 39 al 47. Si alguien quiere leérnoslo, por favor, es el pasaje de la visitación. Lo vuelvo a repetir. Capítulo primero de San Lucas, versículos 39 al 47. Ya lo tengo, padre. Buenas noches. Buenas noches, Lina. ¿Lo proclamo? Sí, por favor. Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. ¿Hasta qué versículo dijo, padre? 47. María dijo: Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi Salvador. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Entonces vemos que María, una vez que el ángel le anuncia que va a ser la madre del Señor y ella acepta, inmediatamente se va en ayuda de aquella que le necesita, su prima Isabel. Y si nos fijamos, al menos aquí en México, para la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, ocupamos este pasaje de la visitación el día 12 de diciembre. Y de hecho, siempre la reflexión que hago, al menos aquí en el centro del país, que todos quieren su celebración para la Lupita, les digo, bueno, sí, o sea, ya estamos aquí en la celebración y a qué nos compromete. Ah, bueno, nos compromete a ser como María. Y aunque ese día el texto litúrgico no nos dio el pasaje de la Anunciación, pero sí el de la visitación
comento lo que hay antes, si ustedes ya leyeron el pasaje que está antes. Ese sí de María, pues, se vuelve en una espera activa, una espera en donde María ve quién le necesita y va con Isabel, su prima. Y es que muchas veces nosotros queremos buscar a los necesitados fuera de la familia, será porque es más fácil, a lo mejor porque ellos no nos critican, porque ellos no ponen tanta resistencia a una palabra de aliento, a una corrección que le queremos hacer. Pero María va con prontitud, a la región montañosa. Y cuando llega, se da ese encuentro entre María e Isabel y Jesús, que se está gestando en el vientre de María, y Juan el Bautista, que ya va varios meses adelantado en ese proceso de gestación en el seno de Isabel. Y de ahí surge toda esta exclamación del Magnífica: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, que es la respuesta que da María a ese benedictus que le da Isabel cuando la ve. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aquí pues hay un reconocimiento de cómo María, esperando al Salvador, se pone en acción y cómo esa acción, esa palabra hecha carne del Hijo de Dios en el vientre de María, cuando Isabel le acepta, empieza también a transformar su vida, empieza a ver esa etapa de gestación, al menos la parte final de gestación de Juan el Bautista, la empieza a ver con mayor bendición. Es que los problemas de dificultad deberíamos de ser un poquito como Isabel, dejar que Dios nos hable a través de todo lo que nos rodea para poder bendecirle a Dios en medio de ese momento de dificultad. Podrán decirme en estos momentos, bueno, pero qué dificultad, está esperando a Juan el Bautista. Pero Isabel no tenía la conciencia de todo lo que iba a pasar con el Bautista. A veces nosotros pensamos que los santos, no sé, tienen una vida así bien chévere, bien bacana, dicen en Colombia. Aquí en México, ¿qué utilizamos? ¿Qué expresión? Bien padre, no sé, así, algo por el estilo. A veces es lo que pensamos de los santos. Sin embargo, la vida de los santos no dista mucho de ser muy común a nuestra vida. Lo interesante es cómo ellos fueron descubriendo, y en este caso explícito, cómo Isabel fue descubriendo esa presencia de Dios a través de María y de la palabra hecha carne en el vientre de María. De este encuentro, pues, podemos ver cómo María es esa influencer, como nos decía el Papa, esa noche antes del cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Esa influencer que dice sí, aún en medio de muchos miedos. María, pues, cuando se le da o cuando está la anunciación, ha de haber tenido muchas dudas, muchas dificultades y sobre todo, ¿cómo sería esta misión de ser la madre del Señor? Pero en la visitación, ella ya descubre que esa tarea, aunque es difícil, pero esa misión tomada de la mano del Señor es llevadera. María en su sí, pues, no compra un seguro de vida, se la jugó y por eso es fuerte, por eso es la primera influencer de Dios. Y esa noche el Papa invitaba a los jóvenes y ahora nos invita a todos, a ejemplo de María, a arriesgar y apostar, guiados por la promesa. Y aquí el Papa recogía un poco ese testimonio que una pareja joven les decía al inicio de este momento, que el testimonio, antes de que el Papa participara con este mensaje, se dio el testimonio de una pareja joven, Erika y Rogelio,
que fueron valientes como María y que cuando los doctores les recomendaron abortar a la niña que estaban esperando porque tenía una malformación y sobre todo no era física, o sea, no es que iba a aparecer un monstruo o algo así, no, sino que era una malformación en el corazón y que eso le iba a llevar a lo mejor que cuando naciera muriera automáticamente o naciera muerta, cosas por el estilo. Sin embargo, Erika y Rogelio decidieron que su hija naciera, afrontar, sí, los problemas, sí, los gastos, sí, todo lo que conllevaba el que esa niña naciera. Y el Papa esa noche les dice que ellos son un ejemplo para todos nosotros, que en medio de las contrariedades muchas veces decimos que no. Decir sí al Señor, sigue comentándonos el Papa, es animarse a abrazar la vida como viene, con toda su fragilidad y pequeñez, y muchas veces con todas sus contradicciones e insignificancias. Asumir la vida como viene es abrazar lo que somos, nuestra patria, nuestras familias, nuestros amigos, nuestras fragilidades y nuestras pequeñeces. Abrazar la vida se manifiesta también cuando damos la bienvenida a todo lo que no es perfecto, a todo lo que no es puro ni destilado, pero por eso no es menos digno de amor. Abrazar la vida es algo que únicamente podemos hacer cuando lo hacemos con amor. Alguien por ser extranjero, por haberse equivocado, por estar enfermo en una prisión, es digno de amor, nos recordaba esta noche el Papa. Y así lo hizo Jesús cuando abrazó al leproso, al ciego, al paralítico, al fariseo y al pecador. Abrazó al ladrón en la cruz e incluso abrazó y perdonó a quienes lo estaban crucificando. Y es que el Papa preguntaba esa noche, ¿y por qué lo hizo Jesús? Contestaba, porque solo lo que se ama puede ser salvado. Y es que para poder sentirnos salvados por Dios, debemos sentirnos amados. Y para poder entrar en contacto con alguien más, debemos amarle. Por eso nosotros somos salvados por Jesús, porque Él nos ama y no puede hacerlo de otra forma. Solo lo que se abraza puede ser transformado. Y aquí otro paréntesis. Dios decide salvar al género humano encarnando a su Hijo, haciéndolo uno de nosotros. ¿Para qué? Para comprendernos, para abrazarnos. ¿Cómo nosotros podemos salir de esos momentos de dificultad? A lo mejor de esos vicios en los que hemos caído. El primer paso es abrazándolos, aceptándolos y empezar a trabajar. Es una de las máximas del trabajo en la parte humana de cada uno de nosotros. Si queremos transformar algo, primero tenemos que abrazarlo, aceptarlo, comprender de dónde viene, cuáles son las causas, pero aceptarlo. De hecho, en Alcohólicos Anónimos, el primer paso es que alguien se reconozca que está enfermo, que su enfermedad es el alcoholismo. Es el primer paso. Dios da el primer paso para la salvación del género humano. ¿Cómo? Cuando su Hijo se encarna, se hace uno de nosotros. Por lo tanto, nos recordaba el Papa, solo lo que se abraza puede ser transformado. El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces.
Pero es a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces, como Él quiere escribir historia de salvación con cada uno de nosotros. De hecho, San Pablo nos recuerda que Él se enorgullece de sus debilidades, porque cada vez que se reconoce débil, ahí es donde Dios se hace fuerte. Si recordamos en la parábola del hijo pródigo, el cambio no viene cuando el hijo está cuidando cerdos y pasa necesidad. Ahí viene el primer paso para el cambio. El cambio viene cuando el hijo se siente abrazado por el padre. Y si recordamos, todos los signos con los que viste el padre al hijo que regresa, quiere decir que se está volviendo a engarzar ese vínculo filial, ese vínculo de padre a hijo. Por eso es el anillo, las sandalias, la túnica nueva. El hijo quería regresar a su casa, pero quería regresar como un trabajador cualquiera. Sin embargo, el padre tenía otra cosa muy distinta, devolverle la dignidad de hijo. A Pedro también, cuando le niega, y la siguiente vez que Jesús tiene que platicar o tiene que conversar con él, no empieza como muchos de nosotros, ¿y te acuerdas de esa noche que me negaste? Porque nosotros somos así. Cuando queremos hacer la paz con alguien o alguien nos está pidiendo perdón y decimos, sí, pero acuérdate que y le damos toda una letanía. Jesús no. Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro contesta 3 veces, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le da una misión, apacienta mis ovejas. Y desde ahí vemos cómo Dios nos ama y porque nos ama, nos salva. El arte, pues, de amar al otro es un arte muy difícil. Y en ese arte, todos debemos de estar día a día en la lucha. El primer paso aquí, pues, es no tener miedo de recibir la vida como viene, no tener miedo de abrazarla como es. Y es así como podemos sentirnos amados por Dios. Y es así como María va acompañando el camino de la espera del Señor, pero una espera activa. El segundo testimonio que esa noche, la última de la Jornada Mundial de la Juventud, se ofrecía, era el testimonio de un joven llamado Alfredo, que había caído en la drogadicción. Y caer en la drogadicción le había llevado a muchas cosas, pero él reflexionaba que había caído en ese bache porque se había sentido sin empleo, sin educación, sin trabajo y sin familia. Y el Papa utilizó esas palabras de Alfredo para recordarnos que esas son esos son 4 pilares o 4 raíces del ser humano: el trabajo, la educación, la comunidad y la familia. Y todo ser humano que no se sienta acogido por raíces se siente muerto. Esos 4 sí que Alfredo esa noche compartía y que después el Papa retomaba, esas 4 raíces pues son las que debemos de tener. Y si nos fijamos, porque muchas veces la sociedad la sentimos que se tambalea, porque no hay empleo, porque ha faltado la educación, porque nos hemos distanciado los unos de los otros y ya no nos sentimos parte de la comunidad. Y también porque nosotros muchas veces
Ya no nos sentimos parte de una familia. Podrán decirme anticuado, pero hace algunos años, al menos en las familias, lo más tradicional era que nos juntáramos todos a una hora determinada a hacer una comida. Al menos en los pueblos pequeños, como es el pueblo, o era el pueblo donde yo crecí, nos juntábamos a la hora de la comida, al menos. Las otras, pues por ciertas cosas no se podía. Después, cuando crecimos y ya no se podía que nos juntáramos a la hora de la comida, nos juntábamos en la cena, porque ya papá y mamá habían terminado su trabajo, nosotros, los hermanos, ya habíamos salido de la escuela y habíamos terminado de hacer nuestras tareas, al menos las tareas en grupo que tenían que hacerse a determinadas horas. Y nos sentábamos a comer. Pero cuando nos sentábamos a comer, nos sentíamos parte de la familia porque no teníamos la televisión prendida en aquel entonces. Ahorita estamos peor porque cada quien sacamos nuestro celular y estamos con una cucharada, perdón, con una mano en la cuchara comiendo y con otra mano agarrando el celular y moviéndolo, viendo no sé qué tantas cosas. Y eso nos ha llevado a sentirnos sin familia. Es fácil, el Papa utilizaba esta expresión volarse, es muy sudamericana. Quiere decir, perdón, sentirse no parte de, o sea, sentirse excluido, cuando no hay de dónde agarrarse, de dónde sujetarse. Y aquí esta noche el Papa hace una pregunta que nosotros le hacía una pregunta a los mayores y que deberíamos hacernos nosotros ahora, los mayores, todos nuestros días. ¿Qué raíces les estamos dando a nuestros jóvenes y niños? ¿Qué cimientos para construirse, para ser personas? ¿Cómo les estamos ayudando a que ellos creen herramientas que les ayuden a salir adelante? Y les digo, esto es muy actual y esta noche, los más adultos que estamos aquí, podríamos hacerlo. ¿Qué raíces les estamos dando a los jóvenes y a los niños? ¿Cómo les facilitamos que ellos construyan herramientas para salir adelante? Y es que si no se construyen herramientas para los que vienen detrás de nosotros, si no les damos raíces, y no es facilitarles la vida, porque aquí caemos en otro error. La mayoría de los mayores ahorita fuimos generaciones que tuvimos muchas carencias. Y uno de los principales males de las familias jóvenes o de los esposos, o vamos a decir de los papás jóvenes, es que dicen, ay, es que yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí. Y pues ahí la están regando toditita. ¿Por qué? Porque gracias a lo que sufriste, gracias a las carencias, gracias a lo que no tuviste, tú te esforzaste y saliste adelante. Y lo vemos ahorita, con esa generación de cristal, y no sé cómo más se le llama a las generaciones más recientes, pero son generaciones que se les está dando todo, que ya no saben apreciar el valor, no solo de las cosas, sino el valor de las relaciones humanas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y es que aquí el Papa nos recordaba o nos hacía otra pregunta. ¿Por qué hay muchos jóvenes hoy que no se preguntan sobre si Dios existe? ¿O les cuesta creer en Él y les falta tanto compromiso por la vida? Y el Papa, para darle respuesta a esta pregunta, recordaba una anécdota cuando él era presbítero allá en la Argentina. Y nos compartía que muchos jóvenes le preguntaban esto sobre la existencia de Dios, o cuando les hablaba de Dios se resistían a creer en Él,
o cuando les hablaba de que hay que comprometernos con la vida, como que eso no les llamaba la atención. Y un grupo de jóvenes que una vez se acercó para hacerle estas preguntas, el Papa les devolvió la pregunta. Ah, bueno, a ver, ¿y tú qué piensas? ¿Ustedes qué piensan? Y nos compartía que hubo un joven del cual no se olvidaba que le contestó. Padre, es que muchos de ellos sienten que poco a poco dejaron de existir para otros. Se sentían muchas veces invisibles. Muchos jóvenes sienten que dejaron de existir para su familia, para la sociedad, para la comunidad, y se sienten como unos fantasmas. Y yo aquí recordaba cómo en la actualidad muchos niños sienten que no existen para sus papás. Y me ha sorprendido cómo cuando se acercan los niños para el sacramento de la confesión, escuchar algunas confesiones que yo me quedo, perdón, no hay yo ni qué decirles porque eso sería para alguien más grande, todo lo que me está contando. Y digo, parece que algo está fallando aquí, porque me dicen, es que mis papás no me quieren. ¿Por qué no me quieren? Y me empiezan a dar ejemplos, por esto, aquello, lo otro y aquello otro. Yo me quedo, pero ¿cómo que un niño se siente abandonado? Aquí está lo que uno de los jóvenes, a años, 30, 40, 50, no sé exactamente cuántos años atrás, le contestaba en aquel entonces al que hoy es Papa Francisco. Es que muchos sienten que poco a poco dejaron de existir para nosotros. Y aquí mismo nosotros tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué hemos hecho a un lado a los demás? ¿Por qué como papá o mamá de familia, muchas veces tus hijos se pueden sentir excluidos de la vida familiar? Y es que hay muchos padres de familia que dicen, así decimos en México, aquí solo mis chicharrones truenan. Y no nos enseñan en la familia a resolver juntos las cosas. Cuando las regamos, vienen los señalamientos. Y es que tú te equivocaste aquí, un montón de cosas. Y no nos sentamos en realidad a querer resolver las cosas, a decir, bueno, te equivocaste en esto, hija o hijo, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo vas a hacer frente a eso? O cuando el hijo o la hija no se equivocan, sino cuando papá y mamá tienen algún problema. Y el principal error que tienen los papás es que querer ocultarle, perdón, a los hijos lo que está pasando. Y entonces el niño se enseña, aprende que la forma de solucionar las cosas, en primer paso, ocultarla. Y entonces ahí ya los niños y los jóvenes se sienten que no existen para los otros. Les decía este domingo en una de las Eucaristías a los feligreses que asistían, es que muchas veces nosotros, como seres humanos, nos vamos haciendo un lado los unos con los otros. ¿Sí? Es tanto nuestro querer alcanzar las cosas que nos vamos pisoteando y no sabemos administrar bien las cosas de Dios. Y recordando la parábola que escuchábamos, era la de este mal administrador que después sabe arreglar las cosas. Pero aquí lo más importante a lo que Jesús nos llamaba en ese evangelio del domingo era a ser fieles. Y es que muchas veces no nos gusta ser fieles, porque requiere compromiso, requiere aceptar donde nos equivocamos y requiere también que trabajemos todos juntos. Pero en este mundo, en la actualidad, cada quien queremos trabajar por nuestro lado. Y recordando este ejemplo de Alfredo, este testimonio, el Papa
recordaba a todos los jóvenes que han caído en las drogas y decía que cuando no se tienen raíces, se cae fácilmente en las garras de la droga, en las garras de todo aquello que destruye. Y para todos nosotros que estamos bien conectados, el Papa nos recordaba que no basta estar todo el día conectado para sentirse reconocido y amado. Es que algo también que he mencionado en las homilías aquí donde estoy es que muchas veces nosotros cuando publicamos algo en las redes sociales estamos pendientes a ver cuántos me gusta tienen. Y debido a que muchas veces no consigue muchos me gusta aquello que estoy diciendo, pues muchos caen en la depresión, muchos se sienten mal y muchos recurren, a bromas o a cosas que les llevan a poner en peligro su vida para tener muchos me gusta. Por eso el Papa nos recuerda o nos recordaba en ese mensaje a los jóvenes que sentirse considerado e invitado es más grande que estar en la red. Sentirse parte de una comunidad es más grande. Perdón, sentirse parte de una comunidad es sentirse parte de alguien que les necesita. Y aquí recordaba el ejemplo de Don Bosco. Don Bosco no fue a buscar a los jóvenes a ninguna parte alejada o especial. Simplemente aprendió a mirar, a ver todo lo que pasaba a su alrededor, en la ciudad, con los ojos de Dios. Y así su corazón fue golpeado por cientos de niños, de jóvenes abandonados, sin estudios, sin trabajo, sin mano amiga de la comunidad y sin padres. ¿Recordamos? Las cuatro raíces que se mencionaban, párrafos anteriores: estudio o educación, trabajo, comunidad y familia. Y eso fue lo que vio Don Bosco. Don Bosco no fue pues a buscar a cientos de niños, no, él dejó que Dios le impactara a través de esos niños. Entonces yo aquí me quedo preguntando, y a lo mejor también será algo que nos debemos de preguntar todos: ¿cuántas veces me dejo impactar por la realidad? Pero no solo para decir, ay, pobrecito, ay, cuánto sufre, sino para que esto provoque en mí un cambio que me lleve a hacer algo, obviamente con discernimiento. Don Bosco no se agarró luego que vio y lo hizo todo por arte de magia, no, fue a la oración. Ahí escuchó a Dios que le estaba pidiendo hacer un trabajo especial y empezó a buscar las formas de ayudar. Igual deberíamos de hacerle nosotros, ver la realidad, cómo nos impacta, y desde ahí empezar a buscar las formas de hacer un trabajo efectivo por lograr cambios en mi realidad y en la realidad de los demás. Y esa realidad de nuevo vuelve a empezar desde la familia, la cuadra, el barrio, la comunidad. Y si esto se vuelve una cadenita, al final el país. Por eso nos recordaba el Papa que Don Bosco se animó a dar el primer paso, a abrazar la vida como se presenta, y a partir de ahí no tuvo miedo de dar el segundo paso, crear con ellos una comunidad, una familia donde con trabajo y estudio se sintieron amados. Otra vez esas 4 palabritas: trabajo, estudio, comunidad y familia. Por eso recordaba el Papa que eso fue darle raíces de donde ellos se sujetaran para poder llegar al cielo. Y es que muchas veces cuando nosotros pensamos en ir al cielo, no sé qué estamos pensando, en subir así como una escalerita y llegar ahí y pensarlo todo muy romántico, muy bonito. No,
Las raíces para llegar al cielo se construyen desde estos, bueno, hay muchos más, pero centrémonos en en estos cuatro puntos. Comunidad, familia, trabajo y estudio. ¿Y para qué? Para que ellos, volviendo al ejemplo de Don Bosco, pudieran servir a la sociedad. Porque cada vez que nosotros nos esforzamos por hacer una mejor sociedad, construir una mejor sociedad, estamos trabajando para hacer llegar el reino de Dios desde aquí, desde la tierra. El reino de los cielos no es algo que se deja para los últimos días, para después de muertos. Es algo que debemos de ir poco a poco construyendo. Y por eso desde aquí el Papa retomaba la imagen de María. Decir sí como María a esta historia de amor es decir sí, hacer instrumentos para construir en nuestros barrios, en nuestras comunidades eclesiales, capaces de callejear en la ciudad. De hecho, en la Jornada Mundial de la Juventud que fue en Río de Janeiro, si mal no recuerdo, 2014, mencionaba ya el Papa Francisco una palabrita, hacer lío. Y hacer lío es no hacer un despapalle como aquí en México. El sentido que él decía es ponernos activos por construir algo mejor. Entonces, el Papa nos seguía invitando, a hacer como María con un sí, que nos lleve a construir un mejor barrio, una mejor comunidad, abrazar y tejer nuestras relaciones, las relaciones interpersonales. Ser un influencer en el siglo XXI es ser custodios de las raíces, custodios de aquello que nos impide que nuestra vida se vuelva gaseosa, perdón, custodio de aquello que nos impide que nuestra vida se vuelva gaseosa. Gaseosa aquí quiere decir que sea algo evaporado. Y recordaba un ejemplo no recuerdo bien a quién escuché un sermón una vez, que decía, muchas veces somos, ya sé, Martín Valverde, cuando yo estaba joven, allá por 1990, por esas épocas, fue un concierto de Martín Valverde, y quienes han acudido a los conciertos de Martín Valverde no es pura música, es reflexión, música, oración, y en esa dinámica lo va llevando uno. Y en un momento de reflexión decía él que hay muchos cristianos descafeinados, likes, cristianos que buscan que todo sea gracioso, que todo sea de sentir y ahorita mismo y vámonos a lo que sigue. Papa nos invitaba a ser, o nos invita, perdón, a ser cristianos con más fortaleza. Y desde aquí el Evangelio nos enseña que el mundo no será mejor porque hay menos personas enfermas, menos personas débiles, menos personas frágiles o ancianas de quien ocuparse. Incluso no será mejor el mundo porque haya menos pecadores. El mundo será mejor cuando sean malas personas que como Don Bosco y todos los santos y sobre todo María estén dispuestos y se animen a gestar, el mañana y creer en la fuerza transformadora del amor de Dios. Solo el amor de Dios nos vuelve más humanos, más plenos. Todo lo demás son puros placebos vacíos, puras cosas que nos quitan el hambre en un momento, pero después nos vuelve a dar hambre. Y aquí llama la atención y a un cristiano cuadrado y ortodoxo podrá decir, ¿cómo el Papa pudo decir que el mundo será mejor cuando haya menos pecadores? Perdón, no será mejor aunque haya menos pecadores, ¿no? El pecado es una realidad que va con nosotros. Es algo que no aceptamos, pero a la persona que peca la debemos restablecer, la debemos acompañar nosotros mismos. Al sentirnos pecadores nos da dolor el pecado, mas no nos debe dar dolor nosotros mismos. Y desde aquí pues hemos visto cómo María
en una realidad concreta y recordando el mensaje del Papa Francisco a los jóvenes la noche antes de clausurar la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 2019, nos llama a reconocer en María la mujer de la espera activa. Que ya en el Adviento veremos cómo María va paso a paso acompañándonos. Y ya cuando estemos en Semana Santa, sobre todo el Viernes Santo, vemos cómo María es la mujer de la espera activa, no solo en los momentos de gran gozo, sino también en los momentos difíciles. María al pie de la cruz, junto a las mujeres y al discípulo a quien Jesús amaba. Que eso lo podemos encontrar en Juan 19, 25, 27. Bueno, hasta aquí cierro este momento de participación. Quisiera decir muchas cosas más, pero el tiempo se está terminando, entonces abro al siguiente momento o que los coordinadores nos digan o nos guíen para el siguiente momento. Bien, Padre Jesús, pues solamente abrir el espacio para que comenten, pregunten, para que compartan algo relacionado a lo que has expuesto el día de hoy. Pues con mucho gusto, solamente tienen que encender su micrófono o si quieren levantar su mano, igualmente. Me da miedo cuando no preguntan nada. Quiere decir que no se entendió nada. Buenas noches, padre. Padre, buenas noches. Buenas noches, Onelia. Padre José de Jesús Martínez, quiero darle un abrazo desde la distancia, desde Guamal, desde los Andes. Gracias, Tony. Sí, ya te recordé. Padre, el nombre no padre, me decía mucho, pero la voz ya padre, me dijo mucho. Estoy motivada y fue una de las cosas que me hizo también conectar, porque le cuento que bendito Dios, esto ha sido una bendición de Dios. Es decirle que mi admiración, me da alegría que nos ha preparado en este tema. Es decirle a la Santísima Virgen María un sí rotundo, un sí sin rodeo. Por mucho que tengamos dificultades, siempre debemos estar dispuestos a expresar ese sí. Cuando usted decía que había que decir un sí, que no fuera tácito, sino de otra manera, ese sí en español es un sí expreso, que no demos rodeo para decir que María es aquella mujer, es aquella palabra, es la que anuncia lo que nosotros hacemos como madre. Es reconocer en la juventud, en los jóvenes, en nuestros estudiantes, usted sabe que yo soy docente, es decirle a esos jóvenes que reconozcan el valor que tiene esa mamá en nuestros hogares y que hay que reconocerlo en vida. Esa pregunta que decía usted, que a veces que dijo el joven al Papa, que si Dios existe, un niño del grado séptimo me hacía la pregunta y yo le dije, cuando me agarró así fuera de base, le dije, papi, ¿tú respiras? Claro que sí, señor. Bueno, mi amor, si usted se tapa la nariz un segundito, quiere recibir ese aire, ¿verdad? Ese aire puro, y ese aire nos lo da Dios. Usted es hijo de una mamá y de un papá, cuando usted decía que qué bonito esa bella unión entre esas dos personas, de ese papá y de esa mamá. Y le dije, bueno, papi, hay más que reconocer que usted sí es hijo de Dios y que por tanto Dios existe. Como decía usted, hay muchas cosas por decirlas, pero lástima que el tiempo nos apremia y que Dios permita que nos dé nuevamente la oportunidad. Padre, de verdad me siento satisfecha. Gracias a los líderes de esto, porque le doy gracias al hermano Raúl, que siempre me manda el link para poderme conectar desde este monte de los Andes, Padre. De verdad que ya no es hermano, ya es sacerdote. Mi admiración para todos ustedes.
Gracias, 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 Padre. Yo de verdad me siento satisfecha y le doy gracias. Yo creo que esta noche no voy a dormir, es de la satisfacción. Bendito Dios. Padre, ¿cuándo viene Aguamal? No sé, no sé. Bueno, Gracias. el supervisor me está escuchando. Yo sé que con el favor de Dios va a llegar a nuestro pueblo otra vez. Al menos a visitarlos. Felicidades, Padre, lo quiero mucho. Igualmente. Mi admiración, Ah, Dios me lo guarde. Está hermoso, está hermoso. Gracias, Padre, y lo felicito por todos sus logros. Gracias. Nada más aquí, Onelia, yo creo que siempre nos sacan de base cuando nos preguntan de las pruebas de la existencia de Dios. Y nos sacan de base porque a lo mejor para nosotros es algo, pues ya con natural, al menos de pensamiento, aunque a veces no tanto de corazón, pero muchas veces hay dificultades para comprender a Dios porque la única forma como podemos comprender la existencia de Dios es a través del amor de Dios. Y cuando una persona vive en un mundo, en un medio donde no hay amor, va a ser bien difícil. Entonces, más que palabras, muchas veces a esas personas podemos enseñarles con ejemplo y eso es difícil, esa es nuestra tarea. Más que con un consejo, más que con un comentario, lo más importante siempre va a ser es cómo nos comportamos nosotros, cómo llevamos amor a esas realidades donde no hay amor, para que ellos puedan experimentar el amor y desde ahí poder experimentar la existencia de Dios. ¿Alguien más? Sí, padre, yo simplemente quiero agradecerle esta plática, esta charla, que nos lleva mucho a la reflexión. Hoy en día yo creo que sí tenemos que transmitir mucho ese amor de Dios en la presencia de la Santísima Virgen María. Es triste ver cómo hoy y cuántos católicos no apoyan, por ejemplo, el aborto. Por un lado nos decimos buenos mexicanos, buenos católicos y marianos sobre todo. Pero al momento de en que viene esa gran lucha de defender la vida, ¿cuántos católicos no voltean y están en pro de todo eso, a favor? Entonces sí es motivo de preocupación y tristeza que los mismos católicos sean los que muchas veces promueven estas actitudes. Eso quiere decir que sí tenemos que empezar a reflexionar mucho sobre el amor de Dios y sobre ese servicio de la Virgen María y llevar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, llenarlos un poquito de amor, pero como bien dice usted, desde la experiencia. Porque si no tenemos esa experiencia de Dios o esa experiencia de la presencia viva de la Virgen María, nos va a ser muy difícil, como se está viendo, el poder llevar ese gran mensaje. Las mamás de antes, por ejemplo, ¿no? Con cuánto amor veían a sus niños, los cuidaban. Hoy vemos cómo, yo lo tomo como un servicio, ¿no? A ese niño. Hoy cuántas mamás les cuesta mucho trabajo el cargarlos y es más fácil llevarlos en una carriola que el poderlos abrazar, apapachar. Entonces sí en lo particular me hace reflexionar un mucho, porque sí tenemos que dar a conocer ese gran amor a María y ese gran servicio, esa gran servidora y esa gran mujer que lleva el mensaje de Jesús desde su vientre. Entonces me ha agradado mucho su reflexión, su plática y pues sí, me cuestiona un poquito más en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer o qué es lo que hay que transmitir, cómo transmitir ese amor de Dios en la Virgen? Muchas gracias, Padre.
Con mucho gusto. Y es difícil toda esta situación por los grupos en pro del aborto, pero también no podemos ponernos en la otra parte radical y estar peleándoles y hacer una guerra y una confrontación entre pro aborto y pro vida. Aquí debemos de ser más cristianos, más humanos, pero también que nuestra vida dé testimonio de lo que creemos. ¿Estamos a favor de la vida? Ok, estamos a favor de la vida, defendemos la vida, pero también defendemos la calidad de vida de aquellos que se nos ha dado a nuestro resguardo. María defendió la calidad de vida de su hijo, y no con eso estoy diciendo que le dio un montón de lujo, no, pero fue paso a paso acompañando a su hijo. ¿Cuántas mamás no, después de que el hijo nace, le abandonan? Y no quiero decir con que le abandonan, lo dejan tirado en un, ¿cómo se llama? Orfanato, ¿no? ¿Cuántos niños no hay abandonados en casa viendo con papá y mamá? Eso también es estar a favor de la vida. También lo otro, pero también el cuidar la vida que ya está, también como la vida que está en camino. Es más, no está en camino, ya existe. Desde el momento de la concepción de esta vida ya existe. Entonces, más que pelearnos, es como nuestras actitudes nos hablan que somos personas. Estamos a favor de la vida. Buenas noches. Buenas noches. Padre, yo quisiera hacer una pequeña recapitulación de todo lo que usted nos acaba de explicar. La parte que me llama la atención es que como laicos creo que debemos tener muy presente siempre y en todo momento considerar lo que la Virgen María, nuestra Madre Santísima, nos da como ejemplo. Como ejemplo, simplemente la primera, como mujer y ser humano. Creo yo que al ser elegida por Dios para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, y en el momento en que el ángel, que fue con lo que usted empezó, le anuncia que va a ser madre, y ella se pregunta, ¿cómo es eso? Ya le explica el ángel, ella dice, sí, desde un primer momento, no se preocupó, no se enojó, puso toda su buena voluntad, su disposición y su obediencia. Entonces, ahí como hija, en ese momento de Dios, la Virgen nos está dando un gran ejemplo, que nosotros como hijos de Dios también estamos llamados a imitar, a seguir, a observar y a cuidar en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea como hijas, como madres, como hermanas, como mujeres, como seres humanos. Y la otra, cuando ella toda pronta va hasta las montañas a visitar a su prima Isabel, sin preocuparse cuántos días, porque era una distancia muy grande de kilómetros, para llegar a las montañas a ayudar a su prima Isabel, que también ya estaba embarazada con más meses y ya era grande. Entonces ella no lo pensó, ella inmediatamente se preocupó y dijo, mi prima Isabel necesita apoyo, ayuda. Entonces, pues en ese tenor, la Virgen se va hacia allá y lo primero, ¿no? Va a ayudar, no se fijó en otra cosa. Entonces ahí también la Virgen nos está dando un ejemplo de ayuda, de apoyo a nuestras comunidades. Usted lo decía también en otra parte y es a lo que nos invita el Papa Francisco, a hacer lío, a hacer vida, a dar apoyo, simplemente en los grupos que se están formando en los retiros, en las videoconferencias, en las conferencias presenciales que se están dando por parte de los sacerdotes, de los misioneros trinitarios. Creo yo que se están formando grupos. Entonces, todo esto realmente que vaya encaminado a que nos nazca desde el fondo de nuestro pensamiento y nuestro corazón, dar ese sí en el lugar, en el espacio, en el tiempo
en la ciudad en donde estemos, con toda la disposición, con todo el amor, con toda la buena voluntad, llevando el evangelio, ayudando en las capillas, en las iglesias, en las distintas pastorales, al mismo grupo de los padres trinitarios. ¿Por qué no hay quienes están cerca del seminario allí en Huitzila, de las casas distintas que tienen en el país o fuera de México? Llegar y decirles, Padre, ¿en qué les ayudamos hoy o cómo les podemos servir? Ejemplo de eso tenemos en nuestra Madre Santísima. Por pequeña, por mínima que sea, pues esa ayuda, ese apoyo, esa presencia va a ser de gran, sobre todo de gran, estamos demostrando con eso una gran enseñanza. Estamos aprendiendo, lo estamos valorando y lo estamos aplicando. Que aprendamos a decir sí, como la Virgen María lo hizo desde un principio. Y luego, junto con José, su esposo, formó una familia ejemplar. Son ejemplo para nuestra vida familiar también. Se hablaba de los problemas, de los malos entendidos, de padres a hijos o de hijos a padres. Siempre hay que aferrarnos y pedirle tanto a la Sagrada Familia que nos ayude y que nos inspiren, que nos den esa fuerza para saber conducir a nuestros hijos, porque eso es algo que no lo hemos olvidado. Uno muchas veces se cierra y dice, no puedo con el hijo, o ya se me agotó la paciencia. No, yo creo que hay que buscar esa fortaleza en nuestro Padre Dios, sí, y pedirle por intercesión de la Sagrada Familia. De veras que nuestra Madre Santísima tiene un papel importantísimo en nosotros como seres humanos, como mujeres. Y pues esa es la parte que yo rescato, el ejemplo que tenemos de ella para conducirnos en esta vida, ya sea desde el punto externo de la vida eclesial o como laicos y acercarnos, ayudar, apoyar, continuar, caminar por ese camino que la Virgen pues nos enseñó. Y finalmente, toda una mujer de suma paciencia, de entero silencio, de completa abnegación, de humildad, de sencillez, de obediencia, ya lo dice la Escritura, y todo la mujer lo guardaba en su corazón. ¿Cuántas de nosotros, pues a la primera de cambios nos enojamos, molestamos, decimos, es que no, es que paciencia, aprender de ella, calma, madurez, responsabilidad, irlo guardando y pedirle a nuestro Padre, pues que nos enseñe y nos ayude para encontrar el camino correcto. María, ejemplo de mujer que debemos seguir. Nada más. Muchas gracias. Padre Arturo, no sé si podemos leer los comentarios que están dejando en el chat. Claro que sí. Dice María León. Sin duda es un ejemplo. María es un ejemplo para todas las mujeres. Ser como María, un ejemplo de fe, un ejemplo de madre. Pero las mujeres que no podemos ser madres, ¿cómo encajamos en ese ejemplo? Ok. Yo diría lo mismo cuando hablamos de San José y los hombres que hemos decidido no ser padres, ¿cómo encajamos en ese ejemplo, no? Esto no se trata de ver a María solamente como la madre biológica de Dios, o la madre biológica de Jesús, para ser más exactos, aunque sabemos que también María es la madre de Dios, ¿no? Pero esto no se trata de ver a María desde la parte biológica. Si vemos María en la cruz, bueno, ya por el tiempo no alcancé a mencionar un poco, bueno, lo mencioné de pasada, ese pasaje de donde María está a los pies de la cruz. Y ahí María recibe una gran encomienda, la encomienda de ser la madre de todos nosotros. Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí junto a su madre, dijo,
mujer, ahí está tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Y si vemos aquí, vemos la otra parte de la maternidad de María. María no solo es la madre de Dios, no solo es la madre de Jesús, sino también es la madre nuestra. Entonces, ¿cómo pueden aquellas mujeres encajar en este ejemplo? De la misma forma. Como María es la madre, no la madre biológica mía, ni de Lina, ni de Lucía, ni de Leticia, ni de Lourdes, ni de Onelia, no, biológicamente no es, pero sí espiritualmente. Entonces, ¿cómo con los primos, sobrinos o con las demás personas podemos ser como María? Don Bosco, y recordando este mismo ejemplo que daba el Papa, Don Bosco no era el padre biológico de los muchachos que él atendía, pero sí fue como María. Y fíjense, no era mujer, era un hombre. Y fue como María y dio un sí por la realidad de esos muchachos. Entonces no lo podemos encajar en algo biológico, sino que es más amplio. Bien, los otros comentarios pues son solo eso, comentarios. Dice la motivación al rotundo sí, al ejemplo de María según la intuición y sabiduría de Dios, nos da para criar a nuestros hijos y también ayudar a nuestros hermanos que tenemos a nuestro alrededor, aún teniendo ese temor en si lo haré bien o mal. O me detengo por el qué dirán. María es inspiración y motivación para hacerme ayudar a que el reino se sienta aquí en cada uno de nosotros, dice Rosario. Y Edgar Hernández, gracias por recordarme este hecho del rotundo sí de María, ya que de nueva cuenta siento recarga en la motivación para seguir adelante día a día, primeramente en mí, para poder motivar a mi familia y así salir siempre adelante. Y como también lo comento, en tomar la vida como viene. Alexandra dice, el sí de María en Lucas 1:38 dice, hágase en mí tal como se ha dicho. Es el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo del Padre nuestro. Es el fiat para aprender a caminar en cada acto tomado de la mano de María por Jesús, en Jesús y para la gloria de Jesús. Esta meditación la relaciono como el del cenáculo de la divina voluntad. Esos son los comentarios. Ok. Pues, si no hay ¿Alguien otro más? comentario o pregunta. Exacto. Buenas Mayela. tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario sobre el sí de María. Yo creo que el sí de María tiene una profundidad muy hermosa, como decía el padre, no fue un sí simple, no fue cualquier sí. Ya María tenía conocimiento y estaban esperando la venida del Mesías, pero nunca se imaginó que fuera elegida ella. No, que va por su estilo de vida, su sencillez y todo lo que ella vivía. Entonces, cuando se le anuncia, pues claro, se sorprende. ¿Y cómo yo? ¿Yo quién soy para ser la madre de Dios con esa gran maravilla? Pero sí tenía el conocimiento. Ella sabía que si decía no, lo que podía pasar. Dios la estaba eligiendo, mas no sabía en el futuro cómo iba a ser ni de qué forma. Entonces, ella se abre, tuvo apertura a decir sí, sabiendo precisamente a todo por lo que iba a pasar. Pues claro, como decía el padre, que no tuvo miedo, sí tuvo miedo, sabiendo la circunstancia que iba a pasar, pero sabiendo también para qué era ella llamada. Y si ella decía que no, tenían que esperar a otra María. ¿Cuánto tiempo? Y alguien especial que Dios preparara, imagínense. Entonces, ese sí venía donado con mucho amor y aún en el sufrimiento. El sí de María
era la redención para el mundo entero si ella lo aceptaba, porque venía el Verbo encarnado. Entonces, sabía de qué se trataba ese sí, más cómo iba a ser, no, era para ella cada momento de su vida después de ese sí, yo creo que fue sorprendente, pero muy dócil al amor de Dios, al llamado, al escucha como estamos hablando. Y en esto, pues claro, tuvo que tener el Señor San José porque la misión era como pareja. Mi Señor pues perfectamente la pudo haber puesto nada más a ella, ¿verdad? Pero por algo está el varón, el hombre, para esa misión. Y ahí los dos juntos iban recorriendo ese camino, como dice, de amor, de familia, construyendo en obediencia y buscando la santidad, que era lo que debería de ser, porque si se salían de ello, pues ¿cómo? ¿Cómo iban a llevar a este verbo y de qué manera lo iban a educar? Entonces siempre eran estar atentos a estar escuchando a Dios juntos, y todo esto era un proceso que ellos mismos estaban llevando en callado. ¿Quién los iba a comprender semejante llamado? Un llamado extraordinario. Entonces ellos fueron dóciles, el Señor San José y María, a ese sí. Y yo creo que también ese sí, pues que también mi Señor San José dio, que era muy importante para que esto se manifestara. Yo creo que en todos los tiempos este sí de María y el de nuestro Señor San José se nos va donando a todas las misiones que se va dando de generación en generación. Ese sí de María todavía está repercutiendo en las misiones, en las personas. No nomás se quedó con ella, por eso se nos dio, por eso Jesús nos dijo, aquí está su madre, y al donarnos a su madre nos donó todo completo. Así que el sí de María a mí siempre me llena de emoción por su valentía, me llena de emoción porque tiene mucha enseñanza, y para mí junto con el del Señor San José, porque los dos juntos eran importantes para que esa misión se obrara. Claro que sabían de qué se trataba, para qué iba a ser el conocimiento, pero no de qué forma. Entonces eso se fue fragando en el caminito, se fue se fue en el caminito construyendo, pero atentos, porque sí sabían de qué se trataba, del verbo. Nosotros estamos llamados a llevar, salvar almas, amar a Dios nuestro Señor y ayudarle a salvar almas, pero la principal somos nosotros mismos, nuestras familias, nuestros seres queridos. ¿Por qué buscamos tratar de ayudar y salvar a los demás? Y lo principal lo tenemos, como están diciendo, en nuestra familia, la necesidad. Entonces, pero no nomás es quedarnos ahí, no, es buscar y estar en la comunidad, como es esta vida activa que tuvo nuestra Santa Madre María y nuestro Señor San José. Así que el sí de María y el sí de nuestro Señor San José, había fruto, y ese fruto se sigue repartiendo, y ese fruto se ve precisamente en todo lo que se va construyendo, en muchas misiones de diferentes maneras, pero siempre esto es amar a Dios, llevar a la salvación del alma y el conocimiento de Dios a las personas. Esto es todo, gracias. Gracias, Mayela, ¿verdad? Sí, Mayela, padre. Nada más una precisión por si no fui claro, no me di a entender. Perdón, si se entendió que yo dije que María tuvo miedo, no dije que María, pero no dije que María no tuvo miedo, sí tuvo miedo, pero su miedo no la pasmó, no la dejó. La detuvo, no. Nosotros muchas veces los miedos nos dejan así como Pasmado, encantados, ¿no? O sea, pasmados. Ajá. Pero esos miedos a María le ayudaron a seguir adelante, cosa que nos sucede muy diferente a nosotros. Y sí, María y José tenían un pequeño conocimiento, pero no sabían todo de lo que iba a suceder. Entonces, es que muchas veces cuando decimos que María conocía, a veces nos imaginamos la novela o la película de que ellos en ese momento se les dijo todo, cómo iban a suceder las cosas. Tenemos esas pequeñas precisiones por si no fui muy claro.
Sí, la base. Sí, sí, así es. Como le decía, ese miedo es normal. ¿A quién le gusta un cambio? Más cuando ya tienes tú tu sistema, tu vida. Pero es adaptarse de nuevo y cualquier misión es así, padre. Aun cuando te vas a casar, cuando estás de soltero y vas a casarte, o cuando estás tomando decisiones como ustedes, que se van de religiosos y ya llevan un camino y dejarlo para continuar. El miedo siempre está. Entonces, la diferencia no es paralizarte, no quedarte con ello, porque entonces eso ya no es de Dios. Es continuar, avanzar y trabajarlo, padre, trabajarlo porque entonces no vas a hacer nunca nada. Pero es estar escuchando la voz de Dios, atenta, y es parte de ti, es un trabajo, la transformación, ¿verdad? Gracias. Sí, gracias. Un comentario final que está aquí en el chat dice: Zoila, nosotros como familia nos consagramos a María. Y a lo que les motivó a mis hijas, que el sacerdote dijo, que María siendo niña fue valiente y muchas cosas que coinciden con lo que usted nos dijo hoy.